Bueno, vamos a hablar acerca de la química orgánica, la química del carbono, y bueno, en ese sentido, los hidrocarburos, bueno, son compuestos que van a estar constituidos, o lo que los va a caracterizar es que están formados por carbono e hidrógeno como la base de su estructura. Y entre los grupos de hidrocarburos, la diferencia será justamente el acomodo, el arreglo tridimensional entre los átomos. Eso es lo que los va a ir diferenciando. Entonces, la manera en cómo se unen los átomos durante los cambios químicos es lo que le va a dar las características al grupo de compuestos que se forman. Entonces, así vamos a tener, ya en el caso concreto de los hidrocarburos, tres grupos grandes de hidrocarburos que son sumamente importantes, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos, como podemos ver, a diferencia de los alquenos y los alquinos, verán las imágenes que están ahí, pues la diferencia entre ellos es la unión que existe entre carbono y carbono. En el caso de los alcanos son compuestos que están formados por enlaces covalentes simples. Es decir, la unión entre carbono y carbono son uniones, o es una unión simple, o sea, un enlace covalente sencillo. En el caso de los alquenos, entre carbono y carbono debe haber por lo menos un doble enlace, y estos enlaces son covalentes. También en el caso de los alquinos, debe por lo menos haber un triple enlace carbono-carbono. Bueno, entonces, digamos que estructuralmente eso es lo que los va a caracterizar fundamentalmente, y es lo que va a definir las propiedades físicas y químicas que presente cada grupo de hidrocarburos. Aquí abajo podemos ver la fórmula general que va a representar, como está dicho, de manera general a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos. En el caso de los alcanos, su fórmula general es CnH2n más 2. Y bueno, ¿qué es N? El valor de N está determinado por el número de carbonos que tenga mi estructura. Entonces, H es el número de hidrógenos, el cual está en función del valor de N, es decir, del valor o del número de carbonos multiplicado por 2, y a este valor sumarle 2. Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula que está constituida por 2 carbonos. Esta fórmula representa al etano. Entonces, en esta representación, C es 2. Luego, H es 2N, que sería 2 por 2, 4, ¿no? Ya voy a encerrar entre paréntesis el 2 del número de carbonos, más 2 como un factor que siempre lleva a la ecuación. Entonces sería, tengo 2 carbonos, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4, más 2 son 6. Entonces, si contamos aquí, tenemos 2 carbonos y el número total de hidrógenos son 6. De tal manera que la fórmula general me lleva a definir que se trata de un alcano. En el caso, por ejemplo, de los alquenos, bueno, pues ya lo mencioné, por lo menos debe haber un doble enlace carbono-carbono. Y esta fórmula general va a aplicar siempre y cuando se trate de un alqueno sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Un alqueno sencillo o simple es aquel alqueno que solo va a presentar un doble enlace carbono-carbono. Hay alquenos que presentan más enlaces dobles, y entonces ahí ya no aplica nuestra fórmula, ¿ok? Solo es para los alquenos sencillos.
Y lo mismo en el caso de los alquinos. Los alquinos los va a caracterizar que por lo menos existe un triple enlace carbono-carbono. Y de igual manera, entonces aquí la aplicación de la fórmula general me llevaría a ver que tengo 2 carbonos, ¿sí? Entonces el valor de N es 2 y de los hidrógenos sería el valor del número de carbonos, que son 2 por 2, 4. Por lo tanto, debo tener aquí yo 2 carbonos y 4 hidrógenos. En el caso de los alquinos, pues lo mismo, ¿sí? En el caso de los alquinos, vemos que N igual sigue siendo el número de carbonos, tiene 1, 2, 3. El número de hidrógeno es 2 por 3, son 6, menos 2 son 4. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar que se trata de un alqueno, pero de un alqueno sencillo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Muy bien. Bueno, entonces siguiendo con las generalidades de los alcanos, pues vamos a ver que los alcanos son hidrocarburos que les denominamos hidrocarburos saturados o parafinas. Esta denominación de saturado está relacionado con el número de hidrógenos que tiene, dado que el grupo de los alcanos es el grupo que más hidrógenos tiene y por ello se le conoce como hidrocarburos saturados de hidrógeno. Y también la denominación de parafina hace alusión a su poca afinidad, es decir, parafina quiere decir poca afinidad. En este sentido, en el sentido de la química de los alcanos, está haciendo referencia a su poca reactividad. Es decir, vamos a ver y vamos a analizar que en el caso de los alcanos, de los 3 grupos, es el menos reactivo. Por otro lado, bueno, pues vamos a ver que sus átomos de carbono, en el caso de los alcanos, se encuentran unidos por enlaces covalentes simples que ya habíamos mencionado, y los átomos de carbono van a presentar hibridación de tipo sp3 o hibridación tetraédrica. Otra característica es que los alcanos presentan isomería. Este concepto de isomería lo vamos a analizar más adelante, pero bueno, en el caso de los alcanos va a presentar isomería de tipo estructural o de cadena. Y por otro lado, quiero hacer énfasis en esta parte de que, bueno, en el caso de los alcanos, los carbonos están unidos por enlaces covalentes simples, ¿sí? Ya sea a un carbono o a un hidrógeno. Entonces, eso trae en consecuencia que este átomo de carbono, que estoy mencionando aquí o marcando aquí, cuando se une covalentemente con el hidrógeno, y aquí quisiera yo retomar las ideas que ustedes tienen de lo que es un enlace covalente. ¿Qué entendemos por un enlace covalente? Según yo, lo que me acuerdo es de que, bueno, para que se pueda combinar, tiene que ceder un electrón de hidrógeno. No. Aquí, al hablar de covalencia, justamente es un tipo de enlace totalmente opuesto. Es decir, cuando alguien cede electrones, es un enlace, si se ceden los electrones, entonces estaríamos pensando en un enlace iónico, donde el átomo menos electronegativo, que es un metal, cede sus electrones al más electronegativo, que es un no metal. Y entonces de esa manera se forma un enlace iónico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de enlace covalente, recuerden ustedes que los enlaces covalentes son enlaces en los que cada átomo de carbono o de hidrógeno o cada átomo que participe en ese enlace
aporta un electrón a dicho enlace. Entonces, por ejemplo, voy a escribir aquí. Supongamos, tengo el carbono. El carbono tiene la característica de ser tetravalente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia. Por eso es tetravalente. Entonces, esos 4 electrones le permite unirse a 4 cosas, a 4 átomos, si es que forma enlaces sencillos, covalentes. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el caso del hidrógeno. El hidrógeno, pues, es un elemento, bueno, de hecho es el más chiquito, es el átomo más pequeño, y ¿en qué familia se encuentra? ¿Recuerdan? En la 1. En la 1. Entonces, ¿cuántos electrones tiene en la capa de valencia el hidrógeno? 1. 1, ¿verdad? Entonces, aquí estamos representando el electrón de la capa de valencia del hidrógeno. Bueno, pues resulta que entonces el electrón del carbono y el electrón del hidrógeno van a hacer que estos dos átomos permanezcan unidos, ¿sí? Se van a atraer de manera covalente, es decir, de manera muy igual. Entonces, aquí nadie cede sus electrones, nadie los pierde, simplemente los comparten para poder mantenerse unidos y formar un enlace. Entonces, a esta representación nosotros le llamamos enlace covalente. Entonces, si estamos hablando de un carbono que está rodeado de 4 hidrógenos, lo mismo ocurre, ¿no? Con otro hidrógeno que comparte su electrón con el carbono, el otro hidrógeno que hace lo mismo, y un cuarto hidrógeno que va a compartir su electrón. Entonces, esta representación de puntos después se va a trasladar a una representación de rayas, ¿sí? Es decir, aquí está representándose que el carbono y el hidrógeno están compartiendo su par de electrones mutuamente, y a esto le llamamos enlace covalente, ¿sí? Enlace covalente. Y es simple, ¿por qué? Pues porque es un enlace sencillo, no es un enlace doble ni triple. Ahora, entonces, de esa representación de puntos pasamos a esta, en donde estos puntos van a ser representados mediante una línea que nos muestra que el carbono se encuentra unido a sus hidrógenos. Aquí tenemos la fórmula del metano, que es el alcano más sencillo. Bueno, entonces, por otro lado, otra representación del hidrocarburo alcano es esta, en donde el carbono se encuentra en el centro, aquí, ¿no? Ya vemos unidos sus hidrógenos en una representación tridimensional, y que nos muestra justamente que este ángulo de enlace entre este carbono y este es de 109.5 grados, ¿sí? Entonces, imagínense un tetraedro. ¿Recuerdan qué es un tetraedro? ¿Sí? ¿Recuerdan qué es un tetraedro? Bueno, tetra 4, ¿no? Pero es un cuerpo que tiene una forma piramidal, digámoslo así, en donde las caras de esta pirámide son triángulos equiláteros. Entonces, esa es la idea de esta representación. Entonces, si vemos, perdón. Si vemos aquí, el carbono está en el centro, pero, bueno, aquí podemos ver
los átomos de carbono, cómo se encuentran unidos. A diferencia de esta representación, si yo me basara en esta representación del lado izquierdo, es una representación plana, una representación en 2 dimensiones. Entonces, la idea es de analizar aquí la estructura tridimensional que caracteriza a este grupo de compuestos, a los alcanos. Entonces, el carbono se encuentra en el centro de un tetraedro. Y entonces, el ángulo de enlace que se da entre entre los hidrógenos es de 109.5. Aquí nosotros no podemos hacer esa representación. Aquí veríamos que es de 90 grados, ¿no? Y eso es falso. Entonces, debido a que cuando el carbono, cuando se une por enlaces covalentes simples, forma tetraedros, ¿sí? Es el arreglo tridimensional característico. Y en ese caso, ¿verdad? El carbono presenta hibridación de tipo sp3, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre este tipo de hibridación. Entonces, aquí lo que queremos decir, y no voy a abundar mucho en la hibridación, ya que nos quitaría 2 clases de esto y no es muy importante analizar el porqué de la hibridación, pero sí las consecuencias de la hibridación. Cuando un carbono presenta hibridación de tipo sp3, esto significa que este tipo de uniones, carbono-hidrógeno o carbono-carbono, son uniones de tipo sigma. Esas uniones de tipo sigma, ¿sí? Que la voy a dibujar aquí. Esta es una unión sigma, esta es otra representación o unión de tipo sigma. Es una unión sumamente estable. Y como es muy estable desde el punto de vista químico, la estabilidad representa poca reactividad. Es decir, cuando un compuesto es sumamente estable, quiere decir que su reactividad es baja. Y eso es lo que está pasando aquí en el caso de los alcanos, ¿sí? Que como las uniones que mantienen unidos ya sea a átomos de carbono o a los hidrógenos, todas son uniones de tipo sigma. Me voy a regresar a la diapositiva anterior y veamos aquí. Aquí también, en el caso de esta unión carbono-carbono, que es de naturaleza covalente simple, también esa unión es de tipo sigma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada carbono que está unido presenta hibridación de tipo sp3. Una hibridación de tipo sp3. Es lo mismo con este carbono. Una hibridación de tipo sp3. ¿Ok? Entonces, eso hace hacer que a este grupo de hidrocarburos sumamente estables, químicamente hablando. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿No? No. Bueno, entonces aquí tenemos otra representación. Supóngase que tenemos una serie de esferas, ¿no? Y la esfera del centro representa al carbono y las esferas, las 4 esferitas, nos representan a los hidrógenos. Entonces, este es otro modelo, un modelo que le llamamos de esferas y que nos permite materializar, digamos, esta representación abstracta, ¿no? Que nos muestra la geometría espacial de los alcanos. Ahora, en el caso de los alquenos, a diferencia de los alcanos, pues ya vimos, ¿no? Que la diferencia fundamental está aquí. En el doble enlace carbono-carbono, se les denomina hidrocarburos insaturados. Al doble enlace carbono-carbono se le considera una insaturación
¿sí? Y por ello se le conoce como hidrocarburos insaturados o también olefinas. Entonces, decir hidrocarburo insaturado, alqueno u olefina son sinónimos. Bueno, entonces, como ya lo había mencionado, debe existir por lo menos o al menos un doble enlace carbono-carbono. Y algo que va a caracterizar a los alquenos, hablando en términos del tipo de hibridación que presentan, es que estos van a presentar los alquenos en los átomos de carbono que están unidos por el doble enlace. Estos átomos de carbono presentan hibridación de tipo sp2. Entonces, este carbono representa a un carbono con hibridación de tipo sp2 y este también. ¿Ok? Ahora, esta hibridación se llama también hibridación trigonal plana o trigonal planar, que es la geometría espacial que va a adoptar el alqueno debido al doble enlace. Entonces, bueno, aquí en esta representación del centro vamos a ver qué es lo que estamos observando, ¿no? Aquí tengo al carbono, el otro carbono, y estos como globitos me representan los orbitales, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es un orbital? Los que llevan físico-química. Me parece que es el lugar en donde giran los electrones. Ok, no donde giran, pero sí es el lugar del átomo, es la región del átomo en donde es más probable encontrar a un electrón. ¿Sí? Ahí aquí le puse orbitar. Es orbital, con L, por favor. Nada más que no tengo para borrar. Muy bien, entonces, estos lóbulos que le salen al carbono representa sus orbitales. Tiene 4 orbitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe tener 4 espacios disponibles para esos 4 electrones. Entonces aquí vemos que ambos carbonos tienen sus orbitales idénticos y, justo aquí, en esta parte, en esta región que estoy marcando en rojo, está una compartición de electrones, ¿sí? Y aquí en esta otra región está la otra compartición de electrones. Entonces aquí tengo un enlace y 2 enlaces, solo que es a diferentes niveles, ¿verdad? Entonces aquí tengo y me está marcando un orbital híbrido de tipo sp2. Por eso los carbonos presentan hibridación de tipo sp2. Ahora, vean, cuando la unión se da entre orbitales que se denominan híbridos, se forman uniones de tipo sigma. Entonces, esta unión que estoy señalando en este momento es una unión de tipo sigma, ¿sí? Y la unión más externa es una unión de tipo pi. Entonces, en esta representación plana, podríamos nombrar que aquí tengo la unión de tipo sigma y aquí tengo la unión de tipo pi. Entonces, ya habíamos dicho que la unión sigma en los alcanos y en cualquier compuesto que presenta una unión sigma es una unión sumamente estable. Por lo tanto, cuando los alquenos reaccionan, lo van a hacer preferentemente a través de su unión de tipo pi, porque la unión sigma es muy estable y requiere de condiciones más drásticas para poder reaccionar. Entonces, digamos que el punto de reactividad química de los alquenos
es la unión de tipo pi. Por ello, a diferencia de los alcanos, los alquenos son más reactivos. En esta otra representación, también pues aquí tenemos al carbono, ¿no? Aquí el otro carbono y sus respectivos hidrógenos. Ahora, por otro lado, también quiero mencionar que en la hibridación de tipo sp2 o trigonal plana, el ángulo de enlace, a diferencia de los alcanos, es de 120 grados. ¿Preguntas? Maestra, o sea que las uniones sp2 y sp3 dependen de los hidrógenos que tenga alrededor el carbono. Más bien, el tipo de hibridación que presenten los átomos de carbono van a determinar el número de hidrógenos que puede recibir ese carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando los carbonos presentan hibridación de tipo sp2, quiere decir que esos carbonos están formando un doble enlace entre ellos, ¿sí? Entonces, al formar un doble enlace entre ellos, no perdamos de vista la tetravalencia del carbono. Lo voy a escribir aquí. Entonces, recordemos, tenemos 4 electrones en la capa de valencia del carbono, ¿sí? Ahora, cuando el carbono forma doble enlace, carbono-carbono, quiere decir que 2 de estos electrones están orientados hacia el carbono, ¿sí? 1 y 2. Y están orientados hacia el carbono con el cual van a formar el otro enlace. A ver si puedo cambiar la pluma. Entonces, ahora, este carbono, el de la derecha, supongamos que sus electrones son los puntos de color azul. Entonces, cada carbono es tetravalente. Entonces, este carbono del lado derecho, ¿cuántos electrones le quedan libres? 2. 2, ¿verdad? Así es. Entonces, aquí tendríamos uno y aquí tendríamos el otro. Y en el caso del carbono del lado izquierdo, tenemos la misma situación, tiene 2 electrones libres. Esos 2 electrones libres los puede usar para enlazarse con otro carbono de manera covalente simple o bien para enlazarse con un hidrógeno, en cuyo caso sería esto. Muy bien. Entonces, veamos cómo el tipo de hibridación, aquí los carbonos presentan hibridación de tipo sp2, hace que, o ello implica que existe un doble enlace entre ambos, por lo que solo le quedan al hidrógeno, perdón, al carbono, 2 electrones libres con los que puede formar 2 enlaces covalentes simples, ¿no? Con otros 2 átomos, como en este caso, con 2 hidrógenos. ¿Sí me expliqué? Maestra, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Díganme la hora, chicos, porque yo me pico y yo aquí no veo el reloj. 7:36. Ah, perfectísimo. Muy bien, entonces continuamos. También, en comparación con los alcanos, los alquenos también van a presentar isomería, pero aquí van a presentar diferentes tipos de isomería, de cadena de posición o isomería geométrica del tipo cis-trans, que vamos a ver más adelante. Ahora, en el caso de los alquinos,
o hidrocarburos también insaturados, ¿sí? Y recuerden que es esa denominación de insaturación porque disminuye la cantidad de hidrógenos que puedan recibir esos carbonos que están unidos por un triple enlace. Entonces, debido a ello, también se les considera como hidrocarburos insaturados o derivados del acetileno. ¿Sí? De hecho, esta es la fórmula del acetileno, que es el alquino más sencillo, que es el alquino formado por 2 átomos de carbono. Entonces, en el caso de los alquinos, ya mencionamos que existe un triple enlace carbono-carbono entre los carbonos y estos carbonos, por lo tanto, van a presentar un tipo de hibridación que se le denomina hibridación lineal. ¿Sí? Entonces, en este tipo de hibridación es hibridación lineal o de tipo sp, los carbonos entonces se encuentran alineados, ¿sí? En un plano de 180 grados y por ello recibe el nombre de hibridación lineal o de tipo sp. Entonces aquí el ángulo de enlace es de 180 grados. Y veamos acá, ¿sí? Entonces yo aquí tengo mi carbono, un carbono, el otro carbono, y tengo 1, 2, 3 uniones, que son estas, ¿no? En esta representación plana. Entonces aquí, en este lado, aquí está un electrón, otro electrón, y aquí se forma una unión. Lo mismo acá, un electrón, otro electrón, y en esta región se forma una segunda unión, y acá otro electrón, y se forma la tercera unión. Entonces, estos como globos son, como en el caso de los alquenos, ¿verdad? O me representan a los orbitales. Los orbitales. Y aquí este orbital está formando una unión con un hidrógeno y el orbital del otro átomo de carbono forma la otra unión con el otro hidrógeno. Entonces, enfoquémonos, por ejemplo, en el carbono del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, aquí tiene 1, 2 y 3 electrones que va a compartir con el otro carbono, ¿verdad? Entonces, el carbono del lado derecho, entonces aquí vemos 1, aquí 2, 3 electrones que comparte con el carbono del lado izquierdo. Eso hace entonces que solo le quede un electrón libre a ese carbono para poder enlazarse con otro átomo, en este caso con el hidrógeno. En todos los casos, el carbono sigue siendo tetravalente. Nada más que el arreglo entre los átomos es diferente. Y tal, la implicación de esa diferencia en el arreglo tridimensional es lo que va a definir tanto las propiedades físicas como las propiedades químicas de estos grupos de compuestos. La geometría espacial, entonces, y el ángulo de enlace que van a presentar los carbonos cuando se encuentran unidos mediante una hibridación de tipo sp o lineal, el ángulo de enlace es de 180 grados. Es decir, que este hidrógeno con este hidrógeno se encuentran a 180 grados de distancia. Aquí lo podemos ver mejor, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo con esa geometría espacial de 180 grados? Pues a esto, ¿verdad? Que al estar unidos por un triple enlace carbono-carbono, esos dos carbonos, entonces el ángulo de enlace aquí es de 180 grados, que es característico de la hibridación lineal. De ahí su denominación.
¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿O alguna duda? No, profesora. No, profe, ninguna duda. Muy bien, eso espero. Eso espero. Muy bien, entonces, bueno, ya les platiqué de algunas generalidades de los alcanos, alquenos, alquinos, ¿sí? Algo que me está faltando de comentarles. Perdón, me regreso. Que bueno, entonces ya en este análisis que estamos haciendo acerca de cómo se unen los carbonos por el triple enlace, vemos aquí que nos está marcado, ¿verdad? Que este enlace que se forma en uno de los enlaces externos es de tipo pi. El otro enlace externo es de tipo pi también y el central, que es el que está más protegido por los orbitales, es la unión de tipo sigma. Entonces, en la hibridación de tipo sp o lineal, los átomos de carbono que están unidos por el triple enlace estarán unidos por uniones de tipo pi, que son las externas, y una unión de tipo sigma. Entonces aquí podríamos decir que aquí la unión es de tipo pi, en esta representación plana, y la unión central es de tipo sigma. Esto hace, en consecuencia, como hay dos uniones de tipo pi, y ya mencionábamos en el caso de los alquenos, que las uniones pi son sumamente reactivas, ¿no? Que es el punto de reactividad de la molécula, a diferencia de la unión de tipo sigma, que es sumamente estable. Y es muy estable porque está muy protegida por los orbitales. Entonces, para que un átomo pueda interaccionar a esos niveles, implica condiciones más drásticas de reacción. Entonces, digamos que hablando en términos de reactividad, los alcanos, en cuanto a la reactividad, el orden de reactividad será que los alcanos son menos reactivos que los alquenos, ¿sí? Y estos son menos reactivos que los alquinos. Perdón la letra, pero me cuesta mucho trabajo escribir con el mouse. Ustedes lo pondrán bonito. Entonces, los alcanos son menos reactivos que los alquenos y los alquenos son menos reactivos que los alquinos, de tal forma que de estos tres grupos de hidrocarburos, los hidrocarburos que son más reactivos son los alquinos, debido a que los alquinos presentan dos uniones de tipo pi, que son más reactivas que la unión sigma. ¿Duda? ¿No? No, maestra. Perfecto. No, profesora. Gracias. Ahora, vamos a hablar de cómo vamos a representar a las fórmulas en química orgánica. En química orgánica vamos a tener diferentes tipos de representación para una misma sustancia. A diferencia de la química general, en donde la fórmula mínima es la que se utiliza para representar, ¿no? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del agua, pensemos en la fórmula H2O, ¿no? Que esa es la forma en la que representamos al agua.
Pero en la química orgánica, dependiendo de lo que se quiera estudiar, de lo que se quiera analizar, será el tipo de representación que vamos a utilizar. Entonces, es importante que nos familiaricemos con estas representaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los alcanos, otro representante u otro compuesto que forma parte de ellos es el propano. Y me voy a basar en los alcanos para que estudiándolos bien a ellos, después nosotros podemos entender perfectamente a los alquenos, a los alquinos y a los otros grupos funcionales. De hecho, la base de la comprensión de la química orgánica se encuentra en los alcanos. Y es muy importante que les quede muy claro para que no tengan problemas con los siguientes grupos funcionales, porque vamos a ver todos. Bueno, entonces, en el caso de los alcanos, ya recordemos, ¿no? Que son hidrocarburos que yo al ver una fórmula sé que se trata de un alcano, aunque no me sepa en este momento su nombre, sé que se trata de un alcano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo va a diferenciar? El enlace simple. Claro, muchas gracias. El enlace sencillo, el enlace sencillo que existe entre sus átomos de carbono. Perfecto. Entonces, veamos, esta representación que yo tengo al lado izquierdo representa que este compuesto está constituido por por 3 carbonos, ¿sí? Estoy hablando del propano. El propano, entonces, el alcano que está formado por 3 carbonos y como puedo yo apreciar explícitamente cómo son las uniones entre carbono y carbono e hidrógeno, a esta fórmula se le denomina fórmula desarrollada, ¿sí? Porque me deja ver claramente quién con quién están unidos, ¿sí? Está desarrollada, el mismo término lo dice. Después tenemos esta otra representación que corresponde al mismo compuesto, al propano, en donde tengo 1, 2, 3 carbonos. Aquí está representada la unión simple entre carbono y carbono, o sea, estas uniones. Y en el carbono del lado izquierdo, 3 hidrógenos que corresponderían a estos 3, pero aquí los colocamos de forma semidesarrollada, ¿sí? Es decir, parcialmente desarrollada la fórmula. El carbono del medio tiene 2 hidrógenos y son estos que están aquí representados, y nuevamente el carbono de la extrema derecha que está representado en la fórmula desarrollada aquí, tiene 3 hidrógenos y esos 3 hidrógenos los representamos así, de manera más concisa. Entonces, por ello se le denomina esta representación fórmula semidesarrollada. ¿Por qué? Porque está parcialmente desarrollado, me deja ver cómo son las uniones entre carbono y carbono y me dice cada carbono cuántos hidrógenos tiene. Posteriormente tenemos la fórmula condensada molecular. Esta fórmula condensada molecular me dice de una manera más abreviada cuántos carbonos tiene mi fórmula o mi compuesto, que en este caso son 3, y el número total de hidrógenos, que son 8. Pero no me dice cómo están unidos esos carbonos, no me dice si las uniones son sencillas. Sin embargo, conociendo yo la fórmula general de alcanos, alquenos y alquinos, puedo yo discernir y decir, bueno, pues se trata de un alcano, ¿de acuerdo? Probando la fórmula general. Entonces, la fórmula condensada molecular, pues es una representación más sintetizada de las fórmulas, obviamente desarrollada y semidesarrollada. Y después tenemos la fórmula topológica o gráfica, que esas las vamos a ver más adelante, ya cuando nos familiaricemos más con en la escritura de las fórmulas semidesarrolladas sobre todo. Y nada más les adelanto
que en las fórmulas topológicas o gráficas utilizamos líneas para representar a los compuestos, ¿sí? Hay una convención para representarlos y más adelante se las voy a mostrar. Repito, cuando ya estemos más familiarizados con la escritura de las fórmulas. Entonces, miren, acerca de los tipos de hibridación, tenemos a los tres grupos, ¿no? A los alcanos, a los alquenos y a los alquinos. Y aquí hay que mencionar, vaya que, bueno, como decíamos al inicio, todos estos son hidrocarburos y lo que tienen en común es que la base de su estructura es carbono e hidrógeno. Pero como ustedes se pudieron percatar, el acomodo entre los átomos es diferente y eso es lo que les va a dar las propiedades físicas y químicas que los va a diferenciar como alcanos, alquenos y alquinos. Entonces, todos tienen en común que el carbono, pues es tetravalente, ¿ok? Entonces, el carbono, al ser tetravalente, tiene capacidad para formar 4 enlaces, ya sean 4 enlaces sencillos, o bien enlaces dobles o enlaces triples. Entonces, en el caso de los alquenos, forma 4 uniones, ya sea entre carbono y carbono o bien entre carbono e hidrógeno. En el caso de los alquenos, por lo menos debe haber un enlace doble, carbono-carbono, para que se denomine como un compuesto del grupo alqueno. Y en el caso de los alquinos, al menos un triple enlace carbono-carbono. La hibridación nos lleva, o sea, la hibridación es un fenómeno que ocurre en los átomos, en donde los orbitales se van a combinar de diferente manera. Y esa manera va a traer consigo la generación de compuestos diferentes. Entonces, esto significa que cuando hablábamos de los alcanos que presentan hibridación sp3, esta hibridación se refiere al átomo de carbono, o sea, es exclusiva del átomo de carbono, no del de hidrógeno, ¿sí? El átomo de hidrógeno no va a presentar hibridación sp3, ¿ok? En el caso de los alquenos, la hibridación es de tipo sp2 o trigonal plana, y en el caso de los alquinos es de tipo sp. Ahora, en el caso de los alcanos, cuando los alcanos forman enlaces entre carbono y carbono, y sabemos que estos enlaces van a ser simples, en el acomodo de los orbitales de tipo sp3, ¿sí?, se va a establecer una unión que le denominamos unión de tipo sigma, ¿ok? Unión sigma. Entonces, esta unión es característica cuando los orbitales que se ven involucrados en las uniones son orbitales híbridos. Pero no quiero meterme más en la hibridación porque no es el tema tal cual de este temario. Sin embargo, es importante mencionarlo brevemente porque ahí radica el entendimiento de por qué los alcanos, alquenos y alquinos son, bueno, estructuralmente diferentes y además, en cuanto a la reactividad, esto es importante, porque en los alcanos hay pocas reacciones, porque en los alquenos hay más y porque en los alquinos hay más. Porque como ya decía yo hace un rato, el tipo de uniones es lo que va a definir la reactividad que tengan este grupo de hidrocarburos o estos grupos de hidrocarburos. Entonces, en los alcanos presenta el carbono hibridación de tipo sp3 o tetraédrica y todas las uniones son de tipo sigma. En los alquenos hay hibridación de tipo sp2 y las uniones
aunque nosotros vemos el doble enlace, ese doble enlace sí es un enlace covalente doble, sin embargo, a nivel de los orbitales, cómo se están combinando los orbitales es la diferencia. Y en esa diferencia estriba que la hibridación lleva a la formación de una unión sigma y una unión de tipo pi. Y en el caso de los alquinos, experimenta otro tipo de hibridación el carbono, que va a ser la hibridación sp, y que en este tipo de hibridación las uniones que se van a establecer son sigma, y la más fuerte de ellas, que se encuentra en el centro, y las que están más expuestas, las que están hacia afuera, son uniones de tipo pi. Entonces, la unión pi es una unión reactiva. Por lo que, entonces, en los alquenos, al presentar una unión de tipo pi, eso los hace ser más reactivos que los alcanos. Y en el caso de los alquinos, por presentar dos uniones de tipo pi, son todavía más reactivos que los alquenos. Entonces, el orden de reactividad lo podemos establecer así, ¿no? Que los alcanos son los menos reactivos, digamos, comparativamente hablando entre alcano, alqueno y alquino, que los alquenos y que los alquinos. Maestra, yo no entendí en los alquinos el como diagrama que parece globos. Pues lo que estoy intentando explicar es esto, justamente, o sea, es que ustedes deben saber que, bueno, desde quinto año ustedes debieron haber visto algo de hibridación, de configuración electrónica. Y entonces esto significa que, ¿a qué nivel se van a enlazar los electrones para formar enlaces? Y, bueno, debido a la naturaleza de cada átomo tiene un comportamiento diferente. En este caso estoy yo hablando del átomo de carbono porque es el elemento que siempre va a estar presente en nuestros grupos funcionales, ¿no? Porque estamos hablando de un curso de química orgánica en esta unidad. Entonces, vamos a estar hablando sobre la química orgánica y por lo tanto, entonces, el tipo de orbitales que presenta el carbono van a ser diferentes tipos. Aquí ya lo estamos viendo, de tipo sp3, de tipo sp2 y de tipo sp. Repito, no quiero ahondar más sobre este aspecto porque con lo único que yo me interesa en este curso que quede para ustedes es la implicación que a nivel macroscópico va a tener el tipo de hibridación, que es la reactividad y la conformación tridimensional que van a tener estos compuestos. Ya lo vimos, los alcanos tienen una forma tetraédrica, los alquenos tienen una orientación trigonal plana y en el caso de los alquinos, una orientación lineal. Ello los hace ser, por lo tanto, diferentes. Al ser su conformación diferente, son compuestos diferentes y, por lo tanto, las propiedades físicas y químicas entre estos tres grupos de compuestos pues van a variar. Si quieren ustedes conocer más, pues tendrán que leer más, si les interesa más en particular el tema de la hibridación. Esto ustedes lo van a ver, bueno, sobre todo los que lleven físico-química, ese sí es un tema de físico-química. Entonces, con lo que yo quisiera que nos quedemos hasta este momento es hablar de la reactividad, porque vamos a irnos, bueno, sí al lenguaje propiamente, o sea, la nomenclatura, pero también posteriormente vamos a ver las reacciones orgánicas. Y ahí es donde esta información cobra importancia.
¿De acuerdo? Sí, Ujú. sí, gracias. Sí. Entonces, ok. Bueno, voy a continuar y vamos a hablar acerca ya de cómo vamos a nombrar a los compuestos, a los alcanos, ¿sí? Y entonces, para poder empezar a nombrar a los alcanos, tenemos que apoyarnos en lo que se llama serie homóloga. No sé si la han escuchado, la serie homóloga de los alcanos. ¿Les es familiar el término? No, maestra. No, Ok. profesora. ¿Algunos vieron algo de nomenclatura orgánica en quinto? Me parece que, bueno, en el grupo que yo iba, sí, maestra. Sí, Jania, ¿qué viste? ¿Y con quién Mm, llevaste química? Con la maestra Nayeli. Y me parece que vimos cómo nombrar varias cosas, los óxidos, me parece que también vimos cómo nombrar ciertas cosas del carbono, pero la verdad no recuerdo muy bien. Ok, muy bien. Carlos, Sí, profesora, bueno, el año pasado estuvimos con el profesor Godínez, no sé si lo ubique, sí, sí, por y supuesto. y vimos parte de esto, pero lo vimos muy simple, nada más llegamos a ver ramificaciones simples de los alcanos, lo que son los alquinos, los alquenos, ya no lo alcanzamos a ver, y Ujú. fue todo. Bueno, ahí todavía nos mencionó y yo, bueno, hay un libro que tengo que hicieron falta los ciclos y las alaminas. Bueno, aquí nosotros Pero no eso ya vamos a ver. no los mencionó así como lo van a ver el próximo año, ahí pónganse a estudiar. Ok, pues sí, sí lo van a ver, por supuesto. ¿No? Nada más para ubicarme. Adriana y luego Yasmín o Jazmín. Yo con la profesora Berenice justamente vimos la nomenclatura tradicional y stock. Em, Pero no de la orgánica. O sea, esta no tradicional y solo, stock es sobre los compuestos inorgánicos, ¿sí? ajá, solo vimos eso, nada de química orgánica. Ok, Exactamente. muy bien, no se preocupen. Por eso yo me estoy tratando de ir con lo básico, ajá, pero sí que tenga un razonamiento lógico para que no se les olvide, que lo que se aprende de memoria muchas veces se olvida, pero si le encontramos un sentido a lo que aprendemos de memoria, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje que va a durar mucho más tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, Adriana ya habló y Yasmín. Sí, bueno, según yo, o bueno, de lo que me acuerdo, lo vi en la secundaria de química orgánica, bueno, parte de ella, es este, del mismo grupo, pero van, ¿cómo se dice? Subiendo como de numerito, es que Así es, el subiendo de número de carbonos, ¿no? Es lo que va número de carbonos, aumentando. Así entonces es, sería como metano, etano, propano, butano. perfecto. Muy bien, muy bien. Pues todo eso que aprendiste en tu secundaria te va a ser muy útil en este momento, ¿no? Y para los demás grupos funcionales, ¿ok? Muy bien, entonces la serie homóloga de los alcanos es una serie, como bien lo decía su compañera, donde nosotros vamos a ir incrementando el número de átomos de carbono y será el nombre que va a recibir ese compuesto. Y esa serie homóloga nos permite nombrar a todos los compuestos orgánicos con sus variantes, ¿no? O sea, hay variaciones en los nombres, pero vaya, es la base de la nomenclatura. Entonces, es una serie, ¿por qué? Pues porque va a ir cambiando periódicamente. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer una tabla en la que vamos a poner el número de átomos de carbono, la fórmula
semidesarrollada y el nombre. Aquí vamos a ver, aquí en esta clase el día de hoy, hasta 10 átomos de carbono, pero ustedes tienen que investigar hasta 30 átomos de carbono. ¿Cuáles serían los nombres que reciben? No me interesa tanto la fórmula semidesarrollada porque esas nosotros las vamos a ir construyendo. ¿Qué pasó, Carlos? Es que iba a contar su pregunta, pero creo que todavía no, ¿verdad? No, pues no he hecho ninguna pregunta. Es que dijo de los nombres, pero bueno, ahorita me espero. Sí, mejor espérese porque no he formulado ninguna pregunta. Muy bien, entonces el número de átomos de carbono. Entonces, cuando tenemos un carbono, a ver, o no, creo que me quedó mal la tablita. Espérenme. Mejor el nombre y luego la fórmula de semidesarrollada. Entonces, cuando tenemos un carbono, el nombre que va a recibir ese compuesto es metano. La terminación ano me está recordando que estoy hablando de los alcanos, ¿sí? Entonces, metano es el hidrocarburo más sencillo, que es de un átomo de carbono. Y recordemos la tetravalencia del carbono, ¿sí? Entonces, esto significa que ese carbono está unido a 4 hidrógenos. Y esa es su fórmula. Después, cuando tenemos 2 carbonos, el nombre que recibe ese compuesto es etano y su fórmula semidesarrollada. Entonces, recuerden que la fórmula semidesarrollada es una expresión parcialmente desarrollada de ese compuesto. Entonces, tenemos 2 carbonos, porque me lo está diciendo el nombre, 2 carbonos, etano, y a cada carbono, ¿cuántos hidrógenos debe de tener? Si el carbono es tetravalente. ¿Cuántos? 4. No, 3 hidrógenos, porque uno ya lo tiene, un electrón ya lo tiene comprometido con el carbono, ¿sí se dan cuenta? Entonces, por eso deben ser 3 y 3. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo o no? Sí, maestra. Sí. Ok. Luego, número 3. Hablamos del propano. Su fórmula semidesarrollada me dice que tiene 3 carbonos, ahí los coloco, y considerando la tetravalencia del carbono, ¿cuántos hidrógenos debe tener el carbono del lado izquierdo? 3, Es el del centro, 2, 2 hidrógenos, y el del extremo derecho, otros 3. Y así ya conformamos su fórmula semidesarrollada. Muy bien. Luego vamos con el cuarto, que se llama butano. El de 4 carbonos se llama butano. Entonces, lo mismo, 1, 2, 3 y 4 carbonos. Unidos todos por un enlace sencillo y entonces ya nada más ajustemos con el número de hidrógenos que nos faltan considerando la tetravalencia del carbono. Entonces, del lado izquierdo, ¿cuántos hidrógenos? 3. El segundo carbono, ¿cuántos? 2. ¿El que le sigue? 2, perfecto. ¿Y el extremo derecho? 3. ¿Ven? Entonces aquí es muy fácil porque pues no tengo que memorizarme las fórmulas. Si yo sé este detalle de la tetravalencia, puedo construir la fórmula que yo quiera. Después, con 5 carbonos, mi compuesto se llama pentano. Y lo mismo. Entonces, tendré 1,
2, 3, 4 y 5 carbonos que se encuentran unidos por un enlace sencillo y ajustamos con hidrógeno. Entonces, a ver, Omar, ¿tienes alguna pregunta? Omar, ok. No, se quedó arriba, perdón. Sí, se quedó la mano arriba. Muy bien, a ver, Citlali. Citlali Elizalde, por favor. Entonces, dinos cuántos hidrógenos tiene el carbono del lado izquierdo. 3, Ok. El segundo, 2, el que le sigue, el tercero, 2, el cuarto 2, y el quinto, 3. 3. Muy bien. Gracias. Con 6 carbonos se llama hexano. Este término, pentano y hexano, ya son más familiares, ¿no? Entonces, ¿quién nos quiere decir cuál es la fórmula semidesarrollada del hexano? ¿Quién nos la dicta? Yo. Obed, por favor. Ok, sería H3C, ¿Sí? el enlace, CH2, ¿Sí? otra vez CH2, ¿Sí? otra vez CH2, otra vez, y al ¿Sí? final CH3. CH3. Muy bien. ¿Ven? Ya construimos la fórmula semidesarrollada del hexano. Y luego con 7 carbonos se llama heptano. ¿Quién nos dice la fórmula semidesarrollada del heptano? Yo. Adelante. Sería H3C, Ujú. enlace CH2, Sí. enlace CH2 otra vez, otro CH2, Ujú. otro de nuevo, CH2, un último CH2 y un CH3. Perfectísimo. Muy bien. Muchas gracias, Alonso. Ay, ay, con sus compañeros que no terminan de entrar. Con el octano. El octano tiene 8 carbonos, ¿sí? Y miren lo que vamos a hacer. Entonces, voy a escribir CH3, guioncito del enlace. Voy a abrir un paréntesis y como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH2, entonces así digo que hay 6 uniones CH2 y de esta manera escribí la fórmula para no escribir tanto CH2, ¿ok? Pero es lo mismo, si la entienden, ¿verdad? Son 6 carbonos en el paréntesis y los dos de los extremos son 8 y sus hidrógenos respectivos 12 y 6, 18. Sí, profesora. Muy bien. Entonces seguimos ahora con 9 carbonos. Se llama nonano. El compuesto se llama nonano. ¿Y cuál sería la fórmula semidesarrollada del nonano? ¿Quién nos la quiere decir? Muy bien. ¿Sí? 7. Muy bien. Perfecto. ¿Y con 10 carbonos cómo se llamará? Yo, ¿le puedo decir? ¿Perdón? ¿Le puedo decir? ¿Sí? Decano. Decano. Y la fórmula es bueno, sería CH3 guión CH2 por 8 y termina en CH3. Muy bien. Oiga, una pregunta.
a ver, antes de continuar, esta forma de escribirlo lo estamos haciendo ahorita por la fórmula, por la serie homóloga, ¿sí? Pero, digamos que cuando estemos hablando propiamente de la nomenclatura, hay que escribir toda la cadena de 8, de 10 o de 12, ¿de acuerdo? Por favor. Nada más es por un sentido práctico en este momento, porque estamos escribiendo la serie homóloga. Alguien iba a hacer una pregunta, perdón. Sí, yo, profesora, una pregunta. Bueno, aquí yo noté que en lo que fue el menú del decano, empezamos con CH3 y en las anteriores empezó con H3C. O sea, Sí, ¿es sí, lo mismo, es lo varía mismo, o...? es lo mismo. Mira, Ajá, es exactamente lo mismo, CH3 o H3C, es exactamente lo mismo, que esto no los conflictúe. ¿Por qué? ok. Porque lo que me está diciendo el CH3 es que ese carbono tiene unido a él 3 hidrógenos. Y lo que me está diciendo el H3C es que ese carbono tiene unido a él 3 hidrógenos. Entonces, eso es indistinto, ¿sí? Que ustedes lo escriban como H3 que como H3C. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. O sea, es indistinto. ¿Alguna otra duda? Entonces, maestra, para la tarea que dijo que hiciéramos hasta el 30, lo podemos hacer así como abreviación, con los paréntesis, Así o lo es, ponemos completo. sí, Ah, ok. sí, exactamente, para que practiquen, pero sobre todo también para que ustedes sepan cómo se va a nombrar un alcano de 21 carbonos, por ejemplo. ¿Ok? Sí, maestra, gracias. Sí, muy bien. Entonces, vamos a hablar, bueno, ya partiendo de esto, que ustedes se tienen que aprender los nombres, ¿sí? Y el número de carbonos que corresponde a cada nombre. Entonces, si van haciéndolo de 10 en 10, es sumamente fácil y además muy intuitivo, porque del carbono 5, pues ya es más común el vocablo, ¿no? Que es penta y significa 5. Hexa, que significa 6. Hepta, 7. 8 es octa. Y nona, que es 9. El deca, pues por supuesto. Y así va teniendo su lógica con el átomo de carbono 11, o sea, con 11 carbonos o con el 12 carbonos, así nos vamos a ir. Entonces, eso sí se los tienen que aprender de memoria. La construcción de las fórmulas no. ¿Por qué? Porque esas las vamos a ir razonando. Ahora, vamos a hablar acerca de que, bueno, los compuestos, fíjense, los alcanos, que no tienen ramificaciones, es decir, por ejemplo, a diferencia de veamos que en el primer caso, cuando el alcano está constituido por una cadena no ramificada de átomos de carbono, se le denomina hidrocarburo normal. Entonces, cuando no hay ausencia de ramificaciones, hablamos de que se trata de un hidrocarburo normal. Y el hidrocarburo normal lo vamos a representar con una letra N minúscula, un guión y enseguida el nombre del compuesto. Entonces, por ejemplo, la fórmula semidesarrollada que está encerrada en el rectángulo, ¿a qué
alcano corresponde? Pentano. Al pentano. Pero como no tiene ramificaciones, entonces lo vamos a nombrar como N-pentano. Con esto estoy diciendo que es un hidrocarburo normal, es decir, un hidrocarburo que no tiene ramificaciones. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso que tengo aquí, donde hay una ramificación, vemos que como es un hidrocarburo ramificado, entonces no es igual que el pentano, que el N-pentano, son diferentes. Son compuestos totalmente diferentes, tienen propiedades físicas diferentes y entonces para poder diferenciarlos es donde yo voy a empezar a hablar sobre la nomenclatura. Pero aguántenme tantito, quiero también comentarles que esta característica que tiene el átomo de carbono para poder formar cadenas continuas de átomos de carbono y cadenas ramificadas, esa propiedad del carbono se le llama concatenación. ¿Sí? Entonces, la concatenación es la propiedad que tiene el átomo de carbono para enlazarse y formar cadenas continuas o cadenas ramificadas. ¿Quedó claro? Entonces, en un caso hablaremos de hidrocarburos normales, aquellos que no tienen ramificaciones, y en otro caso hablaremos de los hidrocarburos ramificados. Ahora, si vemos en el caso de la primera fórmula, la que está al lado izquierdo, la del N-pentano, ¿cuál es la fórmula molecular de este compuesto? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula molecular o condensada? Lo vimos hace ¿Era la rato. de C5H12 o es eso? Así es, así es. Entonces, C tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, los podemos ver y contar ahí, y los hidrógenos son 12. Entonces, la fórmula que escribí en azul representa la fórmula molecular o condensada para el N-pentano. Ahora, obtengamos la fórmula molecular para el hidrocarburo ramificado. ¿Cuántos carbonos tiene? Igual 5. 5 carbonos, hidrógenos, ¿12 también? 12. Entonces, fíjense, que si a mí me diera nada más la fórmula molecular, no podría yo definir si es un hidrocarburo ramificado o uno normal. Necesito tener más información. Para poder diferenciarlos mejor, entonces sería lo más adecuado o es lo más adecuado hacer uso ya sea de la fórmula desarrollada o la semidesarrollada. Bueno, pero entonces, estos dos compuestos comparten la misma fórmula molecular, pero el arreglo tridimensional entre sus átomos es diferente, ¿sí? Y por lo tanto, entre estos dos compuestos se consideran isómeros. El término iso significa mismo. Entonces, quiere decir que presentan la misma fórmula molecular,
pero diferente orientación tridimensional en el espacio. Entonces, eso los hace ser isómeros. Y cualquier compuesto que tenga esta característica, que comparten la misma fórmula molecular, los hace ser isómeros. Por ejemplo, u otro ejemplo, escriban por favor la fórmula del N-hexano, fórmula semidesarrollada. ¿Sí? Ahí tenemos la fórmula semidesarrollada y escribamos la fórmula semidesarrollada de un isómero del N-hexano, es decir, un compuesto que tenga el mismo número de carbonos y de hidrógenos, pero el arreglo tridimensional entre sus átomos sea diferente. Por ejemplo, así, esa sería una propuesta, esta sería otra propuesta y esta otra. Entonces, obtengamos por favor las fórmulas moleculares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. ¿Cómo van? Sí. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, todas estas fórmulas corresponden a compuestos que son totalmente diferentes, ¿sí? Pero están emparentados, digámoslo así, porque comparten el mismo número de carbonos y de hidrógenos. Lo único que es diferente entre ellos es cómo se les ocurrió acomodarse a esos átomos. Pero esa ocurrencia, eso que ocurre en la naturaleza, es lo que hace que existan tantísimos compuestos diferentes. ¿Por qué? Pues porque dadas las condiciones en que reaccionan los compuestos, estas condiciones generan estas posibles diferentes arreglos. Y entonces todos ellos son isómeros. Ahora, como se darán cuenta, entonces, la serie homóloga no me permite nombrar a los isómeros, a todos los isómeros, solo a aquellos que son hidrocarburos normales. ¿Sí? Pude sin ningún problema nombrar al N-hexano, ¿sí? Pero a sus primos hermanos, no los voy a poder nombrar así. Sin embargo, me va a servir que conocer que con 6 carbonos puedo nombrarlos tal vez en un tipo de nomenclatura como derivados del hexano. Eso lo vamos a ver más adelante. Solo les quiero mencionar en este caso que entonces como existe esa problemática en donde, bueno, el átomo de carbono puede formar un montón, miles de compuestos, entonces es necesario recurrir a las reglas de nomenclatura que me va a permitir nombrar a cualquier compuesto sin restricción. Entonces, en este momento me interesa que quede claro el concepto de isomería, ¿sí? Y ya lo estamos viendo, compuestos que presentan la misma fórmula molecular, pero el arreglo tridimensional entre sus átomos es diferente. Y esto en consecuencia trae que las propiedades físicas y químicas de esas sustancias sean diferentes, aunque compartan el mismo número de carbonos y de hidrógenos. Y no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. ¿Cómo los vamos a nombrar? Lo vamos a dejar ahí ahorita, porque todavía me faltan cositas que ver para que podamos escribir el nombre de los compuestos. Pero de lo que va hasta este momento, ¿alguna duda? No, profesora. No, profesora. Muy bien, chicos. Bueno, entonces sigo. Fíjense que a ver, cámbiate. Ya. Bueno, entonces, otra cuestión que va a ser muy importante para poder entender la nomenclatura de los alcanos será la clasificación
de los átomos de carbono. E hidrógeno. Bien, vamos a ver. Vamos a escribir lo siguiente. Vayan copiando, por favor. Ok, copien eso. Este es un carbono, me quedó feo. ¿Ya lo tienen? Ya, maestra. Ok, ya casi terminamos la clase. Entonces, vean, como vamos a ver de cuál es el criterio para clasificar primero a los átomos de carbono. Entonces, fíjense, el criterio es muy sencillo. Tengo que mirar primero cuál es el carbono que yo quiero clasificar. Supongamos que este que marqué con la flecha, que estoy señalando con la flecha roja. Si es mi interés clasificar este carbono, solo tengo que mirar a cuántos carbonos se encuentra unido directamente ese carbono. ¿A cuántos carbonos se encuentra unido directamente? A 4. No, Bueno, a 3 porque él cuenta 1. no, A 5, son 5 carbonos. no. ¿A cuántos carbonos, ese carbono en particular, se encuentra unido directamente? A ninguno. A uno, A 2. a uno, al del lado derecho. ¿Sí? O sea, se encuentra unido a este carbono directamente. ¿Sí o no? Sí, maestra. ¿Ok? Entonces, como ese carbono se encuentra unido directamente solo a un carbono, entonces el carbono de la flecha se denomina un carbono de tipo primario. ¿Ok? Después, si mi interés es clasificar a este carbono, aplico el mismo criterio y veo a cuántos carbonos se encuentra él unido directamente. A 3. A 3 carbonos. Muy bien. Entonces, eso lo hace ser un carbono de tipo terciario. ¿Sí? Después, si yo quiero clasificar a este carbono, al del CH2, ¿a cuántos carbonos se encuentra unido él directamente? Dos. A 2. A 2. Entonces, se trata de un carbono de tipo secundario. Ah, Secundario, ¿ok? Bien, si lo que quiero es clasificar a este carbono, ¿qué diría? ¿Se trata de un carbono de qué tipo? Primario. Primario, gracias. Y también este, de tipo primario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No. No. No, maestra. Ok, la fórmula del lado derecho les va a quedar de tarea para que hagan la clasificación. Ahora, en el minuto que me queda, para clasificar a los hidrógenos, estos se van a clasificar en función del tipo de carbono al que se encuentran unidos. ¿Ok? Entonces,
Si yo quiero clasificar a estos 3 hidrógenos que están unidos al carbono primario, pues basta ver a qué tipo de carbono están unidos y listo. Entonces, todos ellos son hidrógenos primarios. ¿Por qué? Porque están unidos a un carbono primario. ¿De acuerdo? ¿Sí me di a explicar? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de de hidrógeno tengo ahí? Terciario. Igual terciario. Hidrógeno terciario. Muy bien. Se agotó el tiempo, jóvenes. Entonces, queda para ustedes de tarea para el jueves este ejercicio, ¿no? Ahorita en 2 minutos lo resuelven. Clasifiquen a sus carbonos y a sus hidrógenos, por favor. Y quiero que lean qué es un grupo alquilo y cuántos grupos alquilo conocemos. Investiguen fórmulas de grupos alquilo.